Buenas nit. Bueno, muy contentos porque ha sido un partido muy complicado. Yo creo que no sé si nos podían pasar más cosas, no voy a decir desgracias, pero más cosas. El porcentaje en tiros libres, regalar después de grandes defensas, regalar el rebote, hacer alguna defensa buena y que te metan un tiro difícil, recuperar un balón y la tiramos atrás, campo atrás. Demasiadas cosas para que un equipo que no está bien mentalmente y con mucho deseo, pues al final se rinda y bueno, creo que el equipo ha hecho exactamente todo lo contrario, ¿no? Creo que como equipo han aparecido jugadores hoy que sin ir más lejos el último partido no habían jugado. Dimitri había jugado 0 minutos, Roman y Alex Barre habían jugado menos de 5 y hoy han estado en un grandísimo nivel. Maxim Sandul bueno, ha sujetado al equipo atrás en momentos muy complicados y bueno, yo creo que esto habla muy bien de lo que es este grupo, que es un equipo y bueno, ahora vamos a descansar mañana y el 25 empezaremos a trabajar para intentar ser competitivos en Málaga y ver si podemos lograr la victoria. Comencen les preguntes. Ernest. De todos los problemas que has tenido, el principal minuto 2, Musli, 2 faltas personales, ¿qué piensas en este momento? Bueno, pues como te digo, a veces piensas que es un problema y el partido cambia porque entra Maxim, entra en juego, se siente importante, mete una canasta, atrás nos ayuda, el equipo se siente más cómodo con él porque empuja mucho la defensa de equipo y el equipo juega mejor con Maxim que lo que estaba jugando los primeros 2 minutos con Dean, con lo cual el primer momento piensas vaya, pero luego el equipo va y va mejor. Xavier Sucarrats. Sí, bueno, 6 victòries, 6 derrotes, 8a posició. A quina dada dones tu més importància? El fet d'estar, diguéssim, allò lluitant per la Copa o les 4 victòries de marge sobre el descens? Este equipo no lucha por entrar en la Copa. Este equipo lucha por mantenerse. Dicen que puede hacer falta 12 victorias para lograr la permanencia. Tenemos la mitad y nos quedan, creo que son 5 partidos, con lo cual a partir de ahí, bueno, pues mejor, estaremos haciendo trabajo de la segunda vuelta. Pero ahora lo que queremos hacer es intentar ir a Málaga, jugar contra un equipo de Euroliga. La experiencia nos dice que no somos capaces de llegar con opciones a los finales de partido contra equipos de Euroliga. Bueno, vamos a ver si podemos hacerlo. Pero esto de la Copa no le doy ninguna importancia. Josep. Parlaves de jugadors que els últims partits no han tingut massa importància, que avui han donat un pas endavant, cas de Roman, de Màxim, segurament també de Barrera. És una ajuda més per ells de cara als propers partits? Bueno, sin duda, pero cada partido es diferente, ¿no? Yo creo que ha llegado un momento en que, bueno, tenemos un poco a Ruslan Odberchenko metido en una espiral, ¿no? Bueno, que ha tenido algún problema físico, está con catarro, un virus y, bueno, pues no consigue salir de ahí. Y bueno, la aparición de hoy de Alex, además, bueno, él ha respondido bien a la confianza que hemos tenido con él, poniendo desde el inicio y, bueno, yo creo que siempre que se sumen jugadores a la causa es bueno. Que ha sido la mejor conclusión que podemos sacar del equipo es eso, que hoy hemos sido más equipo que nunca, ¿no? Porque jugadores menos habituales son los que no voy a decir que han ganado el partido, pero han ayudado mucho a ganarlo. David. Sí, avui s'ha sentit perfectament el teu nom pel públic. Què n'opines del públic homenatjant el teu nom i de la reacció quan estaves demanant ànims? Bueno, pues no voy a tirar de las orejas a nadie, pero he visto al público como me gusta, no como el día del Barcelona y como el día del Valencia. Hoy sí he visto el público como me gusta. Creo que el día del Barcelona, entiendo que mucha gente es del Barça, y creo que el día del Valencia, con motivo, sin motivo, pero la gente lo veía muy complicado, ¿no? Incluso más complicado que nosotros en el campo. Y hoy sí que he visto lo que quiero ver, porque que no quepa duda que hemos ganado porque en momentos complicados nos han ayudado mucho. Gemma. Enhorabuena por la victoria. Y quería preguntarte, hoy has contado también con una baja importante, ha sido Tomás, que no ha podido jugar por baja. Solamente tenías un base neto como era Alex, has suplido también como segundo base Román Montañez. ¿Para cuánto tiempo tiene Tomás o se ha pensado quizá en un recambio?
Bueno, como ya comunicó el club, Tomás está lesionado, tiene un problema en la espalda y no hay fecha para su vuelta porque hay que ir viendo cómo evoluciona. Puede ser lento, muy lento o menos lento, pero no hay fecha porque depende de su cuerpo, depende de cómo cicatrice ese disco y no hay plazo de vuelta. Entonces, bueno, el club está trabajando dentro de nuestras posibilidades para ver si podemos hacer algo, pero bueno, es complicado. Pero el equipo ya ha estado bien, ha respondido bien. Es verdad que cuando hay este tipo de bajas, el primer partido que se juega, bueno, todo el mundo da un paso adelante, todo el mundo, y luego la cosa baja, ¿no? Pero bueno, yo confío en que el equipo mantenga la línea, que tanto Román como Ruslan, bueno, nos sigan ayudando y bueno, que se sumen a la causa y que me pongan en un problema, ¿no? Para cuando vuelva Germain. Alguna pregunta més? No? Gràcies. Bon Nadal, eh? Gràcies.